Muy bien, el día de hoy vamos a explicar el tiro parabólico, que es un movimiento en dos dimensiones. El tiro parabólico representa el movimiento de un proyectil o masa en un plano. Tiene movimiento en dos ejes simultáneamente, tanto en el eje horizontal, eje X, como en el eje vertical, eje Y. En este movimiento los objetos son acelerados por la fuerza de gravedad, que recuerda es un vector que se dirige directamente hacia abajo. Por lo anterior, se considera que, número 1, el movimiento vertical del proyectil se ve afectado por la aceleración gravitatoria, insistimos, es un vector que se dirige hacia abajo, y número 2, el movimiento horizontal se da a velocidad constante, considerando que no hay fricción con el aire para entender mucho más fácilmente este tipo de movimiento. Bien, ahí tenemos representado un movimiento parabólico. En este caso la masa sería la pelota y representa este tipo de movimiento, el cual es una parábola. Esta masa se va a dirigir con cierta velocidad y un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Este vector velocidad se va a descomponer en sus dos componentes rectangulares, velocidad en X, que es la velocidad que representa el movimiento de forma horizontal, y velocidad en Y, que es la velocidad que va a representar el movimiento de forma vertical. Recuerda que vimos en la clase de vectores, te vamos a dejar el video por aquí, que para descomponer un vector en el eje X, es en este caso el vector velocidad X, es el producto de la velocidad por el coseno del ángulo, y velocidad en Y será igual a el producto de la velocidad por el seno del ángulo. Y las variables más importantes en este movimiento parabólico son la altura máxima y el alcance máximo, además de los tiempos de subida, tiempo de bajada, y también saber qué altura lleva la masa, en este caso la pelota, en cualquier punto del movimiento. Muy bien, entonces vamos a explicar cómo se deducen las variables más importantes de este movimiento parabólico. Muy bien, vamos a comenzar con el tiempo de subida, que es el tiempo que se tarda, en este caso la pelota, en llegar a la altura máxima del movimiento, ¿sí? Entonces vamos a utilizar las ecuaciones cinemáticas, que te vamos a dejar el video por aquí para que lo puedas entender de mejor forma. Y recuerda que son tres ecuaciones cinemáticas. Son las mismas, en este caso vamos a utilizar para caída libre y tiro vertical, porque estamos analizando un movimiento en el eje Y. Nos menciona que vamos a utilizar la ecuación cinemática número 1. Recuerda que hay dos tipos de ecuación, cuando el objeto va en caída libre o cuando va en ascenso. En este caso el objeto va en ascenso. ¿Por qué? Porque está buscando llegar a su altura máxima. Entonces vamos a utilizar esta ecuación, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Y la vamos a escribir aquí. Vamos a observar lo siguiente, que cuando el objeto llega a su altura máxima en el eje Y, la velocidad va a ser igual a 0. Entonces vamos a sustituir estos valores. Velocidad final lo cambiamos por 0, y recuerda que la velocidad inicial vamos a tomar la velocidad de la componente rectangular en el eje Y, es decir, velocidad por el seno del ángulo, ¿sí? Menos gravedad por el tiempo, en este caso el tiempo de subida. Bien, lo que vamos a hacer entonces es despejar al tiempo de subida. Esta parte que se encuentra restando la vamos a pasar al otro lado de la igualdad, y recuerda que si está restando, entonces pasa al otro lado sumando. Si está negativo, pasa al otro lado positivo. Entonces, gravedad por el tiempo de subida va a ser igual a velocidad por el seno del ángulo. Y aquí tenemos que despejar al tiempo de subida. Como te das cuenta, aquí hay un producto, ¿sí? La gravedad por el tiempo de subida. Si queremos despejar el tiempo de subida, estorba la gravedad multiplica, entonces pasa al otro lado a dividir a la velocidad por el seno del ángulo. Entonces, haciendo este despeje, nos queda de la siguiente manera: el tiempo de subida va a ser igual
a la velocidad por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Y ya tenemos nuestra primera ecuación importante. ¿Cuánto se tarda este proyectil en llegar desde el inicio hasta su altura máxima? Lo vamos a llamar tiempo de subida y lo calculamos con esta ecuación. Ahora, otro parámetro importante derivado del punto número 1 que explicamos en la diapositiva anterior. El tiempo total de vuelo es igual al doble del tiempo de subida, es decir, el tiempo que se tarda en subir va a ser el mismo tiempo que se tarda en caer. ¿Por qué? Porque estamos considerando que el movimiento no se ve afectado por la fricción del aire. Entonces tenemos otra ecuación importante, que el tiempo total de vuelo será igual a 2 veces el tiempo de subida. Muy bien, vamos con el segundo parámetro importante, que es la altura máxima. Para la altura máxima vamos a utilizar la ecuación cinemática número 2, la cual nos dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado menos el producto de 2 por la gravedad por la altura. Lo vamos a escribir aquí y vamos a sustituir. Como te habíamos explicado hace un momento, la velocidad final cuando el objeto llega a su altura máxima en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces sustituimos velocidad final por 0 igual velocidad inicial. Recuerda que es la velocidad en el componente del eje Y. Entonces es velocidad por seno del ángulo y esto elevado al cuadrado menos el producto de 2 por gravedad por altura máxima. Nuevamente vamos a realizar el despeje de la altura máxima. Si este término está restando, pasa al otro lado sumando, o si está negativo, pasa al otro lado como resultado positivo. Entonces 2 por g por h max va a ser igual a velocidad por el seno del ángulo elevado al cuadrado. Y nuevamente tenemos que despejar aquí altura máxima. Estos dos términos están multiplicando, entonces pasarán al otro lado a dividir tanto el 2 como la g. De modo que tenemos que la altura máxima va a ser igual a la velocidad por el seno del ángulo al cuadrado dividido entre 2g, y ese es nuestro tercer parámetro importante, la altura máxima. Muy bien, y para finalizar vamos a deducir la ecuación del alcance máximo, ¿sí? Entonces, para determinar el alcance máximo vamos a considerar que en el eje horizontal se presenta movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque no hay una aceleración que perturbe el movimiento de la pelota o de la masa en el eje horizontal, porque recuerda que dijimos al inicio que no vamos a considerar la fricción del aire. Entonces se presenta un movimiento rectilíneo uniforme. Y recuerda que la ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme, te vamos a dejar unos videos por aquí para que comprendas ese movimiento, ¿sí? Es la velocidad será igual a distancia entre el tiempo. Entonces vamos a sustituir. La velocidad aquí será la velocidad en el eje X o Vx, que recuerda que dijimos que velocidad en X es igual a velocidad por el coseno del ángulo. La distancia en este caso será el alcance máximo, la distancia desde el punto de partida hacia el punto final. Entonces vamos a llamar a esta distancia alcance máximo, y el tiempo va a ser el tiempo total de vuelo. Por eso es importante que obtengamos el tiempo total también, así como el tiempo de subida. Entonces la velocidad por el coseno del ángulo será igual al alcance máximo dividido entre el tiempo total de vuelo. Y aquí hacemos un simple despeje del alcance máximo. El tiempo total, al estar dividiendo, pasará al otro lado a multiplicar. Entonces tenemos que alcance máximo, poniendo la incógnita del lado izquierdo para que sea más cómodo, velocidad por coseno del ángulo multiplicado por el tiempo total de vuelo. Muy bien, y estas son las ecuaciones para los parámetros importantes en el tiro parabólico. En videos posteriores vamos a explicar algunos ejercicios y también
a determinar la altura en cualquier punto del movimiento. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Y si puedes, regálalos un like. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes escribir tus dudas y preguntas en la caja de comentarios o en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Física, Química y Matemáticas para Prepa y en Instagram como Fisiquimate_prepa. No olvides suscribirte al canal y ver los videos recomendados. ¡Saludos!